¿Y si te dijera que el placer no depende de la suerte, sino de la ciencia? Durante décadas, muchas mujeres, y también muchos hombres, han creído que el placer femenino es un misterio, una especie de lotería biológica. Pero la medicina moderna, con sus estudios, imágenes y nuevas tecnologías, ha empezado a iluminar algo que antes era invisible, la manera en que el cuerpo femenino responde, se activa y disfruta. Comenta desde donde estás viendo este video. Soy la doctora Victoria Herrera, especialista en urología y salud sexual, y hoy quiero contarte lo que la ciencia ha descubierto sobre las posiciones sexuales que realmente favorecen el clímax femenino. Pero sobre todo, quiero que entendamos juntas, y juntos, que el placer no es una competencia, ni un misterio, sino una forma de conocimiento del propio cuerpo. Durante años, en mis consultas he escuchado a mujeres de todas las edades decir lo mismo: doctora, no sé qué pasa. Mi pareja termina siempre, pero yo no. Y no se trata de un fallo ni de una incapacidad. Se trata de una brecha fisiológica que la ciencia ya ha medido. Mientras que casi todos los hombres alcanzan el orgasmo en las relaciones heterosexuales, solo alrededor de 2/3 de las mujeres lo logran. Eso significa que, de cada 10 mujeres, al menos 3 o 4 se quedan con la sensación de que algo faltó. ¿Y sabes lo más revelador? Que la causa no está en la mente, ni en el deseo, ni en la falta de amor. Está en la anatomía y en cómo usamos, o más bien, cómo desconocemos, las zonas más sensibles del cuerpo femenino. Durante siglos, la cultura ha centrado la atención en la profundidad del acto, en la penetración, como si todo el placer viniera de allí. Pero la realidad es otra. La gran protagonista del placer femenino no está escondida en lo profundo, está en el clítoris. Y no se trata de un pequeño punto sin importancia. Lo que se ve desde fuera es apenas la punta del iceberg. Dentro del cuerpo, el clítoris se ramifica como una flor que abraza la entrada vaginal. Tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, el doble que el pene, y cada una de ellas está conectada a redes de sensibilidad que recorren la pelvis. Es una estructura fascinante, diseñada para el placer. Lo que los estudios más recientes, hechos con ultrasonido en tiempo real, han demostrado, es que ciertas posiciones producen un aumento notable del flujo sanguíneo en todo el clítoris, estimulando sus ramas internas. Esto significa que algunas posturas, por simple cuestión de ángulos y contacto físico, favorecen naturalmente una estimulación más completa y satisfactoria. Esto cambia toda la narrativa. Ya no hablamos de mujeres que no pueden, sino de movimientos que no estimulan adecuadamente. No es una falla del cuerpo femenino, es una cuestión de física. Y como toda cuestión física, tiene solución. Lo esencial es entender el contacto entre el hueso púbico del hombre y la base del clítoris, y cómo ese roce, cuando es constante y rítmico, puede generar una sensación más intensa y placentera. A partir de hoy, quiero que mires el placer no como algo que depende de suerte o talento, sino como algo que puede aprenderse, explorarse, y sobre todo, compartirse. Porque cuando entendemos la anatomía, desaparece la confusión y aparece la confianza. En las siguientes partes te contaré cuáles son las posturas que la ciencia ha demostrado más efectivas, y cómo pequeños ajustes, tan simples como cambiar un ángulo o el ritmo, pueden transformar por completo la experiencia. Pero antes, quiero que recuerdes algo fundamental: el placer femenino es salud. No es un capricho ni un lujo. Es una parte vital del bienestar físico, hormonal y emocional. Y por eso, hablar de él con respeto, con educación y sin tabúes, es también una forma de medicina preventiva. Así que quédate conmigo, porque en la próxima parte descubrirás la posición que los estudios científicos han coronado como la más efectiva para que la mujer tome el control de su placer, y lo disfrute plenamente. Dicen que quien tiene el control, tiene el poder. Y cuando hablamos de placer femenino, esta frase cobra un nuevo sentido. Porque la ciencia ha demostrado que hay una posición que rompe las estadísticas, que equilibra la balanza y devuelve a la mujer el control de su propio ritmo, de su profundidad y de su placer. Esa postura es la que popularmente se conoce como la de la amazona, o en otras palabras, cuando la mujer está arriba. ¿Por qué es tan importante? Porque no se trata solo de una cuestión de dominio o estética, sino de biología pura. Cuando la mujer está encima, puede ajustar a su gusto el ángulo, la velocidad, la dirección y la intensidad de cada movimiento. Ya no se trata de recibir pasivamente, sino de explorar activamente qué sensaciones producen bienestar. En mi consulta he visto muchos casos como el de doña Laura, una mujer sevillana de 52 años que me decía con timidez: doctora,
yo creía que ya no podía sentir nada. Sin embargo, cuando aprendió a tomar la iniciativa, a guiar el ritmo y a buscar su propio punto de confort, me confesó entre risas: doctora, me siento como de 20. No fue magia, fue conocimiento del cuerpo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, comenta desde donde estás viendo este video. Desde el punto de vista anatómico, esta posición es ideal porque permite que la base del hueso púbico del hombre roce el clítoris de manera continua, estimulando la red nerviosa más sensible del cuerpo femenino. Además, la mujer puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás, lo que cambia el punto de presión y amplifica la sensación. Algunas mujeres prefieren moverse con un vaivén suave, como si dibujaran círculos, en lugar de simples movimientos de entrada y salida. Este cambio de patrón, que parece pequeño, genera una estimulación constante del clítoris interno, favoreciendo un flujo sanguíneo más uniforme y una respuesta orgásmica más profunda. Los estudios con ultrasonido que observan en tiempo real lo que ocurre en el interior del cuerpo muestran que, en esta postura, el aumento del flujo sanguíneo en el clítoris es mucho más simétrico y duradero. Dicho de otro modo, el cuerpo femenino responde con mayor intensidad y con menos esfuerzo. Y hay algo aún más poderoso: la sensación de autonomía. Cuando la mujer guía la experiencia, cambia completamente la dinámica. Deja de ser un intento del hombre por hacerla llegar, y se convierte en un viaje compartido, donde ella puede dirigir, pausar o acelerar según lo que sienta. Ese control no solo es físico, es también emocional. Muchas mujeres describen que al tomar la iniciativa sienten una confianza nueva, una conexión más consciente con su propio cuerpo, y eso, a nivel neurológico, activa los centros de recompensa del cerebro. Es decir, el placer no solo se siente, se aprende, se entrena y se amplifica. Por supuesto, existen variantes que pueden adaptarse según la comodidad de cada pareja. La amazona clásica, cara a cara, permite una mayor conexión visual y emocional. Pero la amazona invertida, donde la mujer da la espalda a su pareja, cambia el ángulo de penetración y puede facilitar la estimulación simultánea con la mano, algo que aumenta todavía más la sensación. En ciudades como Madrid o Ciudad de México, donde las rutinas son cada vez más frenéticas, muchas parejas me dicen que esta postura les ha permitido reconectar con calma, porque les obliga a bajar el ritmo, a sincronizar la respiración, a volver a sentir sin prisa. Y eso, aunque parezca un detalle, tiene un efecto directo sobre la respuesta sexual. El cuerpo femenino necesita tiempo, temperatura, seguridad. Necesita sentirse escuchado. Por eso, siempre digo que esta postura no es una acrobacia, es una conversación. Una conversación entre dos cuerpos que se escuchan y se responden. Y en esa conversación, la mujer es la guía. Así que si alguna vez pensaste que el placer era cuestión de suerte, recuerda esto: el conocimiento es poder, y en este caso, también es placer. En la próxima parte te contaré cómo posiciones tan clásicas como el misionero, que muchos consideran rutinarias, pueden transformarse completamente con simples ajustes científicos. Porque a veces, los mayores descubrimientos no requieren cambiar de postura, sino cambiar la forma en que nos tocamos, respiramos y nos comunicamos. Hay una creencia muy extendida en la cultura popular, que para mejorar el placer hay que hacer cosas nuevas, atrevidas o complicadas. Pero, ¿y si te dijera que, en realidad, lo más poderoso es aprender a hacer mejor lo que ya conoces? La ciencia ha demostrado que algunas de las posiciones más tradicionales pueden convertirse en las más placenteras, si se entienden desde la anatomía y no desde la costumbre. Y una de ellas es, sin duda, la postura del misionero. Comenta desde donde estás viendo este video. Durante años, muchas parejas han visto esta posición como algo rutinario, incluso aburrido. Pero los estudios más recientes nos enseñan que con pequeños cambios de ángulo y ritmo, esta postura puede estimular el clítoris de manera directa y efectiva, logrando resultados comparables con las posiciones consideradas más avanzadas. El secreto está en lo que los terapeutas sexuales llaman la técnica de alineación coital. Suena complejo, pero en realidad es una modificación muy simple. En lugar de moverse con el clásico entra y sale, el hombre se coloca ligeramente más arriba, de modo que su hueso púbico y la base del pene se mantengan en contacto constante con el clítoris de la mujer. Desde esa posición, el movimiento deja de ser una penetración repetitiva y se convierte en un suave balanceo pélvico, un vaivén rítmico que genera fricción continua en el punto exacto. En palabras sencillas, ya no se trata de ir hacia adentro y hacia afuera, sino de moverse en sincronía, como si las pelvis danzaran juntas. El resultado es sorprendente: una presión sostenida, constante y natural justo donde el cuerpo femenino más lo necesita.
En un estudio clínico con ultrasonido realizado en Italia, los investigadores observaron que esta técnica aumentaba significativamente el flujo sanguíneo hacia el clítoris, mejorando la sensibilidad y la respuesta orgásmica. Y lo más interesante es que las parejas reportaban una sensación de mayor conexión emocional. Porque cuando dos cuerpos se mueven al mismo ritmo, ocurre algo más que estimulación física, ocurre sintonía. Una segunda modificación igualmente eficaz consiste en usar una almohada o cojín firme debajo de las caderas de la mujer. Este pequeño detalle cambia por completo el ángulo de la pelvis, colocando el clítoris y el hueso púbico en una línea más directa de contacto. No necesitas un accesorio sofisticado, basta con un cojín que eleve ligeramente la cadera. Parece insignificante, pero según estudios con imágenes Doppler, esa inclinación mejora la irrigación y la sensación de plenitud, porque el flujo sanguíneo aumenta y los receptores nerviosos se activan de forma más uniforme. Recuerdo el caso de don Ricardo y doña Carmen, una pareja de Valencia que llevaba 30 años juntos. Ella me contaba con ternura: doctora, mi marido y yo ya no sabemos de memoria, pero algo se había apagado. Les expliqué esta técnica, con la simple idea de que cambiar el ángulo podía cambiar la historia. Semanas después, me escribieron diciendo: no sabíamos que una almohada podía salvar un matrimonio. Y aunque me lo dijeron en tono de broma, había una verdad profunda: a veces el cuerpo solo necesita una nueva forma de encontrarse. Lo más hermoso de todo esto es que no se trata de una acrobacia ni de una demostración de fuerza, sino de una comprensión más consciente del cuerpo femenino. Cuando se estimula el clítoris a través del movimiento pélvico y la presión rítmica, el cuerpo responde de manera más armónica, liberando endorfinas y oxitocina, las hormonas del placer y del apego. Por eso, muchas mujeres no solo experimentan más placer, sino también una sensación de ternura, calma y cercanía emocional. Y aquí es donde la ciencia se une con la intimidad. No basta con conocer el cuerpo, hay que aprender a escucharlo. La respiración, la mirada, la pausa, todos esos elementos, aparentemente simples, son los que transforman un acto físico en una experiencia emocional. Por eso, siempre les digo a mis pacientes: no busquen la perfección, busquen la conexión. El cuerpo humano no responde a la prisa ni a la presión, sino al ritmo de la atención y del cariño. Y cuando entendemos eso, el placer deja de ser una meta y se convierte en un viaje. En la siguiente parte veremos cómo esta misma lógica, la de combinar conocimiento anatómico con empatía, puede aplicarse a otras posturas populares, como la conocida A4 apoyos. Descubriremos por qué a algunas mujeres les resulta menos efectiva y cómo pequeños gestos pueden transformarla en una fuente inmensa de placer y complicidad. Hay posturas que despiertan fantasías, y una de las más conocidas es la postura desde atrás. En muchas culturas, se la considera una de las más intensas, pero también una de las más mal comprendidas. A simple vista, parece una posición de fuerza, de impulso. Sin embargo, la ciencia nos enseña que la intensidad no siempre equivale a placer, especialmente cuando hablamos del cuerpo femenino. Durante años, escuché a muchas pacientes decirme: doctora, a mi pareja le encanta esa postura, pero yo no siento tanto. Y no es falta de deseo ni de conexión. Es simplemente que, en su forma tradicional, esta posición suele dejar al clítoris fuera del juego. Y ya sabemos, por toda la evidencia científica que hemos comentado, que el clítoris es el auténtico corazón del placer femenino. Pero la buena noticia es que no hay que renunciar a ella, sino entender cómo adaptarla. El secreto está en combinarla con estimulación externa, lo que los terapeutas llaman pareamiento o combinación sensorial. En términos sencillos, significa acompañar el movimiento con caricias o estimulación manual, ya sea de la propia mujer o de su pareja. Cuando esto ocurre, el cerebro recibe señales simultáneas desde distintas zonas erógenas, creando una respuesta mucho más potente. Estudios realizados en Canadá y Suecia han demostrado que combinar la estimulación clitoriana directa con la penetración vaginal aumenta en más del 70% la probabilidad de alcanzar el clímax. Es decir, la clave no está en elegir entre una u otra, sino en unirlas. Además, dentro de esta misma postura existen variantes más suaves que pueden marcar una gran diferencia. Una de ellas es la llamada versión superficial, en la que los movimientos son cortos, lentos y se concentran en la entrada de la vagina. Esta zona, más rica en terminaciones nerviosas, responde de forma más intensa a la fricción leve y constante. El resultado no es solo físico, también emocional, porque la pareja aprende a sincronizar la respiración, a escuchar los gestos y las pausas del otro. Te cuento una anécdota real. Doña Teresa, una mujer de 48 años de Guadalajara,
llegó a mi consulta algo avergonzada. Me dijo, doctora, a mi esposo le gusta esa postura, pero yo no siento lo mismo. Le expliqué estos ajustes y le propuse incorporar movimientos más suaves, con pausas de contacto y estimulación manual. 2 semanas después me escribió, doctora, fue como redescubrirnos. Ya no es una postura, es un diálogo. Y tenía razón. Cuando el cuerpo se escucha, la postura deja de ser un acto mecánico y se convierte en una forma de comunicación. Otro punto interesante que muchas parejas me consultan es el famoso punto G. Durante años se ha hablado de él como si fuera un botón mágico escondido, pero la ciencia moderna aún no ha encontrado evidencia anatómica clara de que exista como una estructura separada. Lo que sí sabemos es que la zona que algunas mujeres identifican como punto G está íntimamente conectada con la parte interna del clítoris. Así que, en realidad, cuando se estimula esa zona anterior de la pared vaginal, lo que se activa es el clítoris interno, el mismo órgano del que hemos hablado desde el inicio. Por eso, en lugar de obsesionarnos con encontrar un punto secreto, lo mejor es aprender a sentir con conciencia, a escuchar cómo responde el cuerpo. Cada mujer tiene su propio mapa sensorial, y lo que para una funciona, para otra puede no ser igual. Y aquí entra el ingrediente que nunca falla, la comunicación. Sí, puede sonar simple, pero hablar durante la intimidad, preguntar, decir, guiar, cambia por completo la experiencia. Las investigaciones muestran que las parejas que se comunican abiertamente durante el acto no solo disfrutan más, sino que también reportan mayor confianza, menos ansiedad y una conexión emocional más profunda. Así que, si hay algo que quiero que recuerdes de esta parte, es esto: no existen posturas mágicas, sino parejas que se escuchan. La ciencia puede mostrarnos el mapa, pero solo el diálogo y la empatía pueden llevarnos al destino. En la próxima parte te contaré cómo los juegos previos, la comunicación emocional y la curiosidad constante son, en realidad, las herramientas más poderosas para mantener una vida sexual plena, saludable y feliz a lo largo de los años. Hay algo que la ciencia aún no puede medir con un escáner, pero que todos sentimos cuando ocurre: la conexión emocional. Podemos hablar de anatomía, de flujo sanguíneo, de terminaciones nerviosas, pero al final, el placer humano también es una danza entre dos mentes y dos corazones. Y en esa danza, la comunicación es la melodía que marca el ritmo. Muchas parejas piensan que hablar durante la intimidad rompe la magia, cuando en realidad es la clave para que la magia exista. Decir con naturalidad, así está bien, sigue así, o me gusta cuando haces eso, no es una corrección, es una guía. El cuerpo no lee la mente, necesita palabras, gestos, miradas. Y cuando ambos se atreven a comunicarse sin vergüenza, el placer deja de ser un intento y se convierte en una conversación fluida, sincera y llena de confianza. En mis consultas, suelo recordar lo que siempre decía mi abuela, una mujer andaluza de carácter fuerte: hija, el silencio es enemigo de la salud. Y tenía razón. En el cuerpo también ocurre lo mismo. Callar lo que sentimos, por miedo, por costumbre o por tabú, acaba enfermando nuestra vida íntima. Por eso, hablar con la pareja no es un acto erótico, es un acto de cuidado. Además, hay un error muy común que debemos desterrar: la prisa. En nuestra sociedad acelerada, donde todo es inmediato, hemos olvidado que el cuerpo femenino necesita tiempo. La ciencia demuestra que la mayoría de las mujeres requieren entre 15 y 20 minutos de estimulación progresiva para alcanzar un nivel óptimo de excitación. Durante ese tiempo, el flujo sanguíneo hacia la pelvis aumenta, los tejidos se preparan, la lubricación mejora, y el clítoris se vuelve más sensible. Apresurar este proceso es como intentar hacer florecer una rosa a base de empujones: se marchita antes de abrirse. Por eso, siempre digo que los juegos previos no son un lujo ni un capricho, son una necesidad fisiológica. Besar, acariciar, hablar, respirar juntos, todo eso no solo enciende el deseo, sino que también activa el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación y del placer profundo. El cuerpo humano no se abre al placer desde la tensión, sino desde la calma. Recuerdo a don Manuel, un paciente de 60 años de Granada, que vino a consulta algo preocupado: doctora, mi esposa y yo ya no sentimos lo mismo que antes. Le expliqué que el placer, como todo en la vida, necesita renovación. Le hablé de la importancia de los juegos previos, de probar nuevas formas de contacto, de cambiar el entorno, de crear momentos sin interrupciones. Meses después, volvió sonriendo: doctora, lo que necesitábamos no era más fuego, era más tiempo. Y tenía razón. El tiempo es el verdadero afrodisíaco del cuerpo humano.
También es fundamental mantener una actitud curiosa y abierta. Lo que hoy funciona puede no funcionar dentro de unos meses, y eso es completamente normal. El cuerpo cambia, las emociones evolucionan, y el deseo se transforma. Por eso, explorar juntos, con humor y sin miedo, es una manera de mantener viva la chispa y cuidar la salud íntima. La ciencia nos muestra que la novedad activa el sistema dopaminérgico del cerebro, el mismo que se enciende cuando descubrimos algo nuevo o emocionante. Por eso, probar distintas formas de conexión, no solo físicas, sino también emocionales, mantiene la relación activa y el deseo saludable. Y si hay algo que quiero que te lleves de todo este video, es esto. El placer no es un premio ni una meta. Es parte de tu salud, de tu equilibrio y de tu felicidad. Hablarlo, explorarlo y vivirlo con respeto y conocimiento no es un acto de rebeldía, es un acto de amor propio. Así que recuerda, tanto si estás en pareja como si estás descubriéndote a ti misma. Cuida tu cuerpo, escucha tus ritmos, celebra tu deseo. Porque mereces sentir, mereces disfrutar, y sobre todo, mereces conocerte. Yo soy la doctora Victoria Herrera, y te agradezco por acompañarme en este viaje de ciencia, conciencia y bienestar. Y ahora dime tú, ¿qué parte de este tema te gustaría que exploráramos con más profundidad en el próximo video? Te leo en los comentarios, porque juntos seguimos aprendiendo que el conocimiento también puede ser placer.